Buenas tardes y bienvenidos a este último webinar del ciclo educoformativo sobre prevención de conductas adictivas, promovido desde la Diputación de Alicante, en el que hoy se realizará un abordaje integral de la patología dual. Para ello contamos como ponente con Bartolomé Pérez, psiquiatra del Hospital Universitario San Juan de Alicante y profesor responsable del área de psiquiatría de la Universidad Miguel Hernández. Asimismo, desde la Diputación de Alicante contamos una tarde más con Mari Carmen Jover, que es la diputada de Servicios Sociales e Igualdad. Buenas tardes, Mari Carmen. Te cedemos la palabra ya para tu presentación. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer, aprovechando que este es el último webinar de los 8 que hemos realizado desde la Diputación de Alicante, a todos los asistentes que habéis estado presentes en las anteriores y, como no, también en la de hoy. Cerramos este último ciclo de prevención de conductas adictivas presentando a debate una problemática que va en aumento y que mucho nos preocupa. Y me refiero a la salud mental, especialmente de los más jóvenes. Estamos asistiendo a un aumento en los trastornos, un incremento del estrés, preocupaciones, impotencia, un comportamiento social de alto riesgo, consumos de sustancias, problemas de relación, bajo nivel académico y riesgos de suicidio. Por ello, cobra especial relevancia en esta última sesión, pues además contamos con un profesional de la medicina, Bartolomé Pérez Gálvez, colaborador habitual de la Diputación de Alicante, persona que siempre está permanentemente creando, pues no en vano, ahora hace 25 años, de la Ley sobre drogodependencias y de servicios públicos como las unidades de prevención comunitarias de conductas adictivas, las UDH, las de dispensación de metadona, etcétera, cuyo auditoría le corresponde. Además, dichos modelos han sido copiados y exportados tanto a otras comunidades autónomas como a otros países latinoamericanos. Muchas patologías de salud mental tienen sus inicios en la adolescencia y viendo el incremento que se está produciendo, nos debemos preguntar qué capacidad de afrontamiento tienen sobre todo los más jóvenes, dadas las dificultades que se les presentan en cuanto a la ralentización de su proyecto virtual, la economía, el paro, etcétera, para resolver, sin duda, con ayuda profesional estas dificultades. Se están produciendo muchas desigualdades en temas de salud mental y, lo que es peor, casos de cronificación. La promoción de la salud mental y el esfuerzo en los centros escolares se nos hacen pilares fundamentales para ir al menos dando algo de apoyo al desarrollo evolutivo de nuestros adolescentes. Espero que lo planteado esta tarde sea del máximo interés para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues nada, antes de darle ya la voz a Bartolomé, indicar a todas las personas que nos están siguiendo que este webinar está siendo grabado. Posteriormente se subirá a la página web del ciclo de prevención de adicciones de la Diputación. Y recordaros que podéis plantear vuestras preguntas, vuestras dudas a partir de ya en el apartado preguntas y respuestas y se las lanzaremos a Bartolomé al acabar su ponencia. Dicho esto, Bartolomé, cuando quieras, te cedemos la palabra. Muchas gracias y por supuesto agradecer las palabras de la diputada, que siempre son excesivas, siempre son excesivas. Cada uno sabe lo que está y, como digo, en la vida solamente se hace una cosa y a ella me dedico. Y felicitaros por este seminario por toda esta serie de seminarios que estáis organizando, estos webinars, que es lo único bueno, creo yo, que nos dejó la pandemia, ¿no? Que aprendiéramos a conectarnos continuamente, porque algunos ya estemos ya cansados de tanto tiempo sentados con las cámaras, pero creo que nos permite compartir, ¿no? Yo cuando en el anterior seminario veía a mi querido Luis, sabiendo que está a 6.500 kilómetros, decía, qué lujo, ¿no? Qué lujo poder tenerlo todos los días y no como antes, que era de uvas a peras. Bien, efectivamente yo voy a hablar hoy de patología dual, pero coincido con Mari Carmen en una cosa importante. Quizás la patología dual de la que voy a empezar hablando es la más habitual, salud mental grave, lo que nos ha llevado un poco como, no sé, de quebradera de cabeza en los últimos años. Pero creo que hay que empezar ya a ajustarnos a la patología dual, esa que tenemos mayoritaria ahora y sobre todo en los adolescentes. Pero
Ahora luego, cuando hablemos, porque no voy a hablar solamente de tratamiento, ni mucho menos. Voy a intentar entroncar de algún modo lo que la diputada decía con mucha lógica, que son los problemas de salud mental de los adolescentes. Y esa punta del iceberg que a veces vemos que en el consumo de sustancias, pero que solamente es una punta, como el suicidio, los intentos de suicidio también son una punta de todo lo que subyace, ¿no? Y a ver si de verdad por todas empezamos a darle la importancia que tiene esto y no las tonterías que cada día estoy escuchando de ideas sueltas, inconexas, que no tienen más interés y más lógica que calmar un tanto a la población. Bien, en primer lugar, algunas consideraciones conceptuales muy básicas, porque cuando hablamos de patología dual, todos sabemos, ¿no? ¿A qué nos referimos? Y decía antes que a veces confundimos con la patología dual estrictamente trastorno mental grave, que es muy importante, la más abandonada. Pero la patología dual es toda comorbilidad. Es sinónimo patología dual, comorbilidad, trastorno dual, diagnóstico dual. Realmente hablamos de la comorbilidad con otras patologías psiquiátricas de cualquier trastorno por uso de sustancias. Esto de dual pues ya pasó un poquito también en la historia, porque por hoy ya dual poco. Difícil es que tengamos un trastorno por uso de una sustancia, por tanto ya tendríamos dos patologías, no una. Como difícil es que solamente haya lo que antes hablábamos, trastornos del eje 1 o del eje 2, ¿no? Que haya una depresión y no tengamos un trastorno de la personalidad también. Por tanto, lo habitual es que tengamos un diagnóstico múltiple de muchas patologías y además, como luego veremos, muy posiblemente, o en muchísimos casos, por no decir la mayoría, van a venir unidas de la mano y vamos a poder identificarlas y detectarlas mucho tiempo antes realmente de lo que empieza. Ahora bien, ¿por qué prestar interés? Yo, en los tiempos que me dediqué a la gestión pública, recuerdo que, bueno, una persona que luego anduvo por aquellos sitios me decía, esto de la patología dual es un invento. Y yo le decía, qué alejada está de la realidad cada día. Porque se habla que el 60% de los enfermos mentales que reciben tratamiento tienen también un problema, tratamiento por su patología psiquiátrica de base, tienen también un problema de consumo de sustancias, pero también un 60% a la inversa, ¿no? Las personas adictas presentan una patología psiquiátrica añadida. Y realmente estos datos son antiguos. Yo en el día a día, muy pocas veces, hoy mismo decía, llegaba un caso, diciendo una primera consulta, que dice, hombre, por fin voy a ver uno de los de hace 30 años, ¿no? Como más puro. Es muy difícil que veamos hoy en día personas que no tengan ambas cosas. Es muy difícil y es una, más que crítica, un aviso que hago a la salud mental infantil, que encontremos, pues como he visto uno, ¿no? Un chaval de 15 años con trastorno de conducta que no consuma sustancias. Y eso va a ser luego la base de lo que vamos a comentar, la necesidad de integrar la intervención, ¿no? Es cierto, repito, que hace 10, 15 años pues estábamos en estas cifras, que ya eran importantes, que era mayoritaria, pero hoy por hoy la inmensa mayoría de las personas van a presentar una patología y la otra, bien se atienda desde un dispositivo de salud mental, bien desde un dispositivo de drogodependencias, ¿no? Se habla que en torno al 4% de la población puede tener patología dual. Insisto, yo creo que bastante más. Pero sí, cuando hablamos del 4% nos puede parecer poco, nos parece o mucho, nos puede recordar al Euribor. Pero realmente el 4% de la población es una auténtica barbaridad. Y hay que plantearse si realmente tenemos tanto la prevención como el tratamiento orientado a esta realidad mayoritaria. ¿Por qué también, no solamente por temas epidemiológicos, que son importantes, sino porque nos va a complicar tanto la enfermedad psiquiátrica como el trastorno adictivo? Va a ser más complejo si se unen ambas cosas, ¿no? Porque los modelos de tratamiento son distintos. No es lo mismo atender a una persona con una esquizofrenia que tiene una capacidad cognitiva que está limitada, que le estamos aplicando, estamos haciendo una intervención motivacional, pero si le extendemos un poquito, ya no puede procesar exactamente igual que la persona que no. No es lo mismo la frecuencia, no es lo mismo los objetivos, es muy diferenciado. Por otra parte, un proveedor de servicio del tipo que sea, que de verdad quiera hacer algo de calidad, que quiera de verdad servir a la población a la que atiende, está obligado, lógicamente, a adaptarse a esta realidad para mejorar el servicio. Y finalmente algo que nunca hay que olvidar, y es que apenas el 10%, y estoy hablando de cifras
que ojalá realmente está fuera, yo creo que menos, que el 10% de las personas con este problema presentan o reciben un tratamiento. No porque no se oferte, sino porque hay muchas barreras por en medio y generalmente barreras burocráticas, exceso de protocolos, también evidentemente como no el estigma. Entonces tenemos que darle mucha más importancia a esta realidad. No quiero ir con cifras, pero quiero llamar la atención cuando hablamos, por ejemplo, de la perspectiva de salud mental ahora, ¿no? Pues un paciente que tiene un primer episodio psicótico, imaginemos bien, pues por un trastorno psicótico afectivo, como una bipolar o por una esquizofrenia. Oigan, el riesgo respecto a la población general de que tenga un trastorno por uso de sustancias del tipo que sea es entre 5 y 7 veces superior. No tiene ni pies ni cabeza que no planteemos ya una intervención y luego incidir en ello, selectiva en esta población. ¿Existe? No existe. ¿Existen pacientes con problemas bipolares, con pacientes con problemas de esquizofrenia? Por supuesto que sí, pero no se atiende, no se previene. Es un colectivo muy, muy, muy importante. Luego es fácil decir que hay una pérdida de tratamiento, pero planteémonos de entrada eso, o sea, va unido. Muy extraño, como decía, el episodio psicótico hoy en día no se acompañe de un consumo de sustancias también, ¿no? Al margen de si fue antes el huevo o la gallina, pero van juntos. Por tanto, desde la perspectiva de salud mental, tengamos claro que no es que sea una complicación posible, sino una complicación lamentablemente casi esperada, ¿no? Lo mismo ocurre con el resto de patologías. Esperar que una persona que tenga un trastorno de ansiedad del tipo que sea importante no utilice una sustancia o el jarabe, como digo yo, no el alcohol, por ejemplo, para disminuir su ansiedad o con la expectativa de disminuirla, o que una persona con un trastorno afectivo, una depresión, no utilice un psicoestimulante como puede ser la cocaína, pensando que se puede animar, es algo realmente un tanto ilusorio. Tenemos que ser conscientes del alto riesgo que tiene esta población. No hablo ya de la inversa, y en este caso, como ejemplo, dentro de la personalidad, seguir pensando, y me refiero ahora a la gente que trabajamos en drogodependencias, ¿no? Que el estándar es el de siempre, que la persona, sí, el problema es la persona, pero al final son las sustancias. No, mire, cada hijo de vecino, cada hija de vecina tiene una personalidad distinta. Hay trastornos de personalidad que evidentemente van a influir mucho en el tipo de consumo, los factores de riesgo que la intervención que hagamos. En consecuencia hay que saber manejar, no ya la detección, sino saber manejar qué tipo de trato, qué tipo de intervención voy a realizar con personas que tienen una adicción a una sustancia, pero además un trastorno de personalidad específico. Porque evidentemente no es lo mismo el caso de los límites, por ejemplo, o el caso de los anancásticos, mucho más exigentes consigo mismo. Y por supuesto, ni que tiene pues, un paranoide, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que es imprescindible adaptarnos y que vamos, no años, sino, yo diría ya que alguna década de retraso. Las consecuencias de la patología dual tienen que ver con lo que antes comentaba de atenderla. Las consecuencias van a ser, en resumidas cuentas, peor. Peor que, pues mire, va a haber más frecuentación en urgencias, la asistencia normalizada, más dificultad para acceder al sistema sanitario, más inestabilidad laboral, si hay empleo, evidentemente, familiar, todo tipo de problemas. Y por tanto, esto ya tiene que hacernos pensar que el enfoque debe ser realmente integrado e integral. ¿Por qué consumen droga las personas que tienen cualquier tipo de enfermedad psiquiátrica? Pues miren, exactamente igual que cualquier hijo de vecino. Porque al fin y al cabo uno es humano igual. Pues para mejorar la socialización, para incrementar el placer, porque es una costumbre, es un hábito, la presión social, para evitar síndrome o síntomas de abstinencia cuando ya estoy enganchado, pero también, y por eso me he saltado específicamente, para automedicarse. Encontramos en esas sustancias, que la inmensa mayoría son antiguos fármacos retirados del mercado, bueno, pues nos encontramos que, bueno, aparentemente esto me quita algún tipo de síntoma de lo que tengo, bien de mi enfermedad primaria, bien de los efectos secundarios que también producen los fármacos que utilizamos. Decía que esto va
de la mano. Hay 4 modelos etiológicos que se suelen utilizar, o sea, modelos causales, ¿no? Uno, bueno, pues que el trastorno psiquiátrico sea secundario. Es decir, el chaval que tiene un polimorfismo concreto del gen de la catecolamitis-transferasa y entonces consume cannabis y tiene 13 veces más probabilidad de tener un cuadro psicótico el que no tiene ese polimorfismo. Pues realmente ha acabado en una planta psiquiátrica por el consumo de sustancias. Ahora bien, también tenemos el secundario. Yo creo que es bastante más prevalente, más habitual, que es yo tengo una patología psiquiátrica primaria y posiblemente por eso estoy consumiendo. Ponía el ejemplo clásico de las películas, del que deprimido pues utiliza el alcohol pensando que se va a animar. Digo pensando porque apenas es una expectativa. Tenemos igualmente el de factores comunes y este es muy importante a efectos de la prevención. Y es cuando tenemos factores que van a influir a 2 cosas. El desarrollo del córtex prefrontal, traducido al cristiano, la impulsividad. La impulsividad va a hacer que la impulsividad es una manifestación de un problema prefrontal. Y la impulsividad va a estar siempre detrás de una adicción. Es imposible ser adicto a nada sin la impulsividad, es evidente. Y la impulsividad o la alteración prefrontal va a estar siempre detrás de patologías como puede ser esquizofrenia, como puede ser una depresión, ¿no? Finalmente, el modelo bidireccional, que es, se van retroalimentando. Si yo ya tengo esa impulsividad, ese córtex no está del todo desarrollado y además consumo, evidentemente me estoy golpeando más, por decir de alguna forma, en el lóbulo frontal, que no olvidemos que aunque el ser humano sigue pensando con el culo, es lo que nos diferencia del resto de los primates. Decía, es suma de patologías, y luego cuando hablemos de modelo de tratamiento entenderán por qué digo la suma. Pues no suma de patologías, porque una persona con una patología psiquiátrica X, que además consuma, tenga un trastorno por uso de una sustancia, va a presentar una patoplastia, o sea, la enfermedad va a ser totalmente distinta a la de otro. Ponía el ejemplo de los esquizofrénicos antes. Bueno, pues los esquizofrénicos de clasificaciones, pero una básica es la de síntomas positivos negativos. El esquizofrénico con síntomas positivos va a consumir más, el negativo va a estar más retraído, va a tener más dificultad de acceso a la sustancia, pero se va a exacerbar más. Por tanto, no va a ser igual. No tiene lógica pensar que voy a poner el mismo tratamiento a una persona con esquizofrenia, consuma o no consuma. Y menos aún cuando el tratamiento consiste, lo que lamentablemente es habitual, en poner un inyectable y adiós muy buenas, que en 6 meses, si hay suerte, nos vemos. Por otra parte, hay que pensar que también es verdad que adictivamente suele ser menos complicado. Es decir, la adicción a una persona con un trastorno mental grave, el consumo suele ser menor que el adicto puro, ¿no? Pero no por ello menos complejo. Es decir, el cuadro al final va a ser más grave, evidentemente, porque se va a multiplicar. Ahora, adictivamente podemos encontrarnos que digamos, mira, tampoco, o sea, es una pequeña cantidad de sustancia y eso nos lleve o bien a que sea más simple el tratamiento en cuanto a desintoxicar un poco más, luego más complejo, o al error que muchas veces pasa de pensar, no ocurre nada porque comparado con otro señor, esta persona consume menos, pero tenemos una patología psiquiátrica de base importante. Algo así como a nadie se le ocurriría decirle a una embarazada, usted mientras no pase de 2 cervezas no ocurre nada, porque usted está embarazada. O una persona con una cirrosis hepática que le dijéramos lo mismo. Pues hay que considerar ese aspecto. No es por separado, no es 2 cervezas no es nada y estar embarazada es normal. No, mire, A más B no es C en este caso. Los tratamientos, como también decía anteriormente, son distintos porque hace falta enfoques muy distintos. La respuesta a la adherencia terapéutica, tanto psicoterapia como un fármaco, no va a ser la misma. El deterioro que comentaba antes de ciertas patologías, sobre todo las psicóticas, van a ser distintas. Por tanto, la patología dual no es una suma de patologías. Hay un modelo clásico de patología dual. Digo clásico porque decía al principio que están cambiando ciertas cosas, pero que no hay que dejar de olvidar. Y es que dependiendo de lo que predomine,
va a acabar la persona siendo atendida tipo de recursos u otro tipo de recursos. Este modelo clásico nos dice que, bueno, cuando hay una baja gravedad de la enfermedad mental, imaginemos un trastorno adaptativo, estoy en desempleo y en consecuencia tengo un estrés importante. Y hay una baja gravedad del cuadro adictivo, mire, realmente hay un abuso puntual, a veces me tomo alguna copa para afrontarlo. En esos casos suele ser o se sitúa generalmente en atención primaria. Un segundo grupo sería aquel donde dice, bueno, el consumo es bajo, problemático, pero bajo, pero la enfermedad es un trastorno mental grave. Insisto, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, por poner ejemplos, suele estar situado en salud mental. El tercer grupo es aquel donde decimos, bueno, la patología psiquiátrica es menor, pero el cuadro adictivo es importante y suele estar en un centro más específico de drogodependencias. Pero hay un cuarto grupo, que es el grave realmente, donde tenemos patología psiquiátrica pesada, con una adicción pesada. Y esto lamentablemente acaban en hospitales, en urgencias, acaban en prisiones o acaban en el cementerio. Estos son los casos que históricamente siempre han estado más abandonados. ¿Por qué? Porque exigen más recursos, más coordinación. Y coordinar se coordina desde un mismo equipo, no de distintos equipos. Por tanto, es bastante más complejo. Esa es una realidad, como decía, histórica, aunque haya matices que han ido cambiando. Bien, si queremos organizar un sistema de tratamiento más dirigido a pacientes con patología dual, ¿qué criterios son sine qua non? No ya criterios que sean aconsejables como todo tipo de tratamiento, sino cuál sea sine qua non. En primer lugar, la fácil accesibilidad. Y en mi opinión creo que debe ser para todos. Pero evidentemente cuando tenemos que mandar un protocolo que no sé qué, que no sé cuánto, miren, en esta comunidad, por ejemplo, algo que quizás no se valora, las unidades de conductas adictivas, es donde están situadas. Y eso costó a quienes hablan mucho disgusto. Mucho disgusto y muchas cosas después. Pero solamente en atención primaria se puede tener una accesibilidad directa. Si tengo un problema de adicción con comorbilidad o sin comorbilidad y tengo que acabar haciendo el peregrinaje, saturando a los compañeros, las compañeras de primaria y perdiendo al mismo tiempo el contacto, pues difícilmente. Tenemos que tener sistemas de fácil acceso. Simplemente, oiga, mire, quiero que se me atienda y directamente se me dirige. Pero los tratamientos, como decía, sean integrados. Y también hablaremos de los modelos. Esto de por acá, la patología psiquiátrica, por acá, la otra psiquiatría que es la adictiva, pues va mal. Yo soy muy dado a metáforas, a veces poco acertadas. Digo que es como cuando uno va a un supermercado. Es cierto que aquí tengo el pescatero y aquí tengo la carnicera. Pero lo que es cierto es que la carnicera no está la del conejo, la del pollo y la del cerdo. Atiende todo lo que hay. El pescatero, evidentemente, no está el de la sardina ni el de la merluza. Atiende todo. En consecuencia, no tiene mucha coherencia que sabiendo que es una patología común, como un tronco común con bastantes ramas, digamos, yo aquí hago esto y vaya al de al lado a que haga. Considerar la opinión de los pacientes en la provisión de los servicios. Y sonrío porque a veces hacemos tonterías de decir, no, si nosotros preguntamos, hemos hecho una comisión, no, considerar la opinión es preocuparse cada uno, no las instancias superiores, sino cada uno, si de verdad esto le es, digamos, accesible, es cómodo o no. Pongo un ejemplo personal que a mí me preocupa mucho, y es la intimidad. Yo creo que mi unidad está especialmente íntima, cuando no incluso oculta dentro de la dignidad, no en las catacumbas. Pero me preocupa mucho, de vez en cuando me pregunto, oiga, usted, cuando vino la primera vez, ¿qué esperaba encontrar? ¿Cómo ha encontrado? ¿Qué cree usted que podemos mejorar? ¿Los horarios les son fáciles, no son fáciles? Preocuparnos de eso porque estamos para dar servicio. Y sobre todo los que trabajamos en el sistema público, porque al fin y al cabo a mí me pagan todos los impuestos. No es una relación mercantil y por tanto debemos preocuparnos de esa ciudadanía que tiene más necesidades. Disponibilidad de un consejo básico de servicios. Y cuando digo un consejo básico de servicios tiene que ver con la integralidad, ¿no? De tener
un servicio adaptado a esas necesidades y, por supuesto, que podamos dar respuesta no a todo el espectro, es imposible. No podemos estar en todo, pero sí en las mínimas necesidades biológicas, psicológicas y sociales. Flexibles para los tratamientos iniciales y flexibles incluso desde el propio objetivo. Todavía hay sitios, demasiados quizás, donde se dice, mire, cuando toque fondo que venga. ¿Cómo le puedo decir eso a una persona con patología dual que tiene serias dificultades cognitivas incluso? Tenemos que saber que habrá pacientes los que podemos dar años, pero años, para conseguir que entre en una fase de acción e incluso en una fase contemplativa. Y otros serán más rápidos, que tendremos que adaptarnos a ello. Diferentes periodos de estancia en tratamiento si hubiera comunidades terapéuticas evidentemente adaptadas a estos pacientes. La continuidad de cuidados en todos sentidos. Eso, por ejemplo, la enfermería de gestión de casos es excepcional. Y la coordinación que decía, no podemos dar dentro de todos los servicios, pero sí coordinarnos con todos los tipos de servicios comunitarios que vaya a afectar a la vida del caso. ¿Para qué todo este rollo previo? Pues para que veamos la realidad. Hay 4 modelos de tratamiento clásicos. El que a todos nos gustaría, el que estaba diciendo ahora, el integrado. El mismo staff, el mismo equipo, el mismo servicio y al mismo tiempo. Eso es genial, ¿no? Y eso siempre se ha hablado. Ni AVE de patología dual. Miren, eso hoy no hace falta porque todo es patología dual. Ya no hay categorías específicas. Luego, el secuencial, que en mi opinión es el más aberrante de todos. Y creo que en mi opinión, como uno más, de todo el mundo, no. Primero lo voy a ver yo y le curo esto, curo cosas crónicas. Hay gente que cura y salva vidas. Le curo y luego lo ves tú. No tiene mucha lógica. No tiene mucha lógica porque si tiene una depresión y está bebiendo, retroalimentando la depresión, a ver, tú no puedes curar la depresión si sigue bebiendo, ni yo puedo curar el tema del alcohol si sigue deprimido. Lamentablemente esto ha llevado a que algunas UCAs, digamos, se conviertan casi, yo digo, en trenes de lavado de coches, ¿no? O sea, ahora, sécamelo, quítale la cocaína, quítale tal, y luego yo le curo lo otro. Miren, eso lo tiene, repito, en la cabeza. Porque van juntos. ¿Cómo podemos decir una parte ahí y cuando esté curado, oiga, si se está retroalimentando? Tenemos que hacer juntos. Y decir integrado a veces no es factible, pero bueno, el paralelo, que es un modelo que todos dijimos alguna vez, ese no, bueno, es el más pragmático. Y por lo menos vamos a coordinar los otros dispositivos asistenciales. Y bueno, si tú ves una cosa, lo ideal es que lo viéramos juntos, pero yo voy a ver lo otro, ¿no? Hay una cuarta opción que a mí personalmente me gusta y que yo hace menos años, que es realmente un remix, ¿no? Que es el matricial, que viene a ser, bueno, pues mire, tengámosle todo y en todo el servicio tenemos la gente que trabaja más en drogas, la gente que trabaja en salud mental y ahí hay la coordinación más fácil. Esto lleva a cierto cambio de paradigma a nivel estructural en la asistencia. Evidencias básicas que hay que recordar siempre. Miren, en primer lugar, hay que mejorar la accesibilidad y orientarse a necesidades específicas. Hay que ponerlo fácil para que se acceda al tratamiento. De nada sirve tener un centro de tratamiento en un sitio si no tenemos la accesibilidad. Por eso, por ejemplo, las UCAs hay en todos los departamentos de salud. Nada servía hacer 3 macrocentros preciosos en cada capital y en Elche, que no dejase la tercera ciudad, si no llegábamos de Vinaroz a Orihuela, ¿no? Pasando por Requena. Pero hay que orientarse a las necesidades específicas, lo que decía. Vamos a cambiar los profesionales y adaptarnos a lo que hay, no a lo que aprendimos hace 30 años que teníamos. Hay una evidencia científica de mayor eficacia de tratamientos integrados respecto a los tratamientos, como decía, paralelos o secuenciales. Y finalmente, dentro de esta adaptación que tenemos que tener, la formación y las intervenciones básicas también desde primaria van a mejorar el pronóstico. Es fácil aprender, detectar y rápidamente derivar y orientar. Algunos conceptos básicos, todos sí son conceptos básicos, pero es algo casi conceptual que tenemos que tener aquí en la cabeza, ¿no? En primer lugar, ser conscientes que
la automedicación, la hipótesis que lanzó en los años 60 Edward Kantian, hoy es predominante. ¿Cuántos años hemos estado diciendo, no, es que el problema son las drogas? No, mire, el problema es que la disponibilidad de las drogas hace que si yo tengo un trastorno de déficit de atención, el día que pillo mi primera raya de farlopa, me doy cuenta que, uy, ya no estoy nervioso, estoy concentrado. Eso se llama automedicación. A partir de ahí, explíquenme ustedes que es ilegal. Pero como no me han atendido esa patología antes, con esto me encuentro bien. O si me siguen dando un tratamiento inadecuado para la ansiedad, bueno, me tomo 2 copas y sí, que empiezo a pensar, pero ya me duermo, ¿no? La automedicación está ahí. Y hay que mirar siempre detrás, nunca la puntita, repito, del iceberg. Pero la base, ¿qué tenemos detrás del consumo? Nadie consume porque tenga ganas de destrozarse la vida. Nadie consume por la sustancia, sino que encuentra en la sustancia algo que supuestamente le da una salida inmediata a corto plazo. Tratamientos integrados, como decía, y el segundo paralelo muestra menos eficaz. El enfoque de género. Me encanta hablar de enfoque de género porque descubrí el enfoque de género cuando empezaron a hablar de enfoque de género y decía, Dios, esto de no mezclar turras con merinas se llama enfoque de género. Bendito sea, lleva no sé cuántos años sin hacerlo y no sabía que era eso. Es de cajón. Todavía hay gente trabajando en grupos con necesidades totalmente distintas. Y digo de género y digo de otras orientaciones sexuales, no solamente las clásicas. Porque evidentemente hay necesidades distintas, vivencias distintas, prevalencia de estrés postraumático totalmente distinto, necesidades de consumo por motivos totalmente distintos. Si eso debe ser obligado, pero obligado en cualquier tipo de adicción, ¿qué más diría en el caso de la patología dual, ¿no? Aportar la seguridad, aportar confianza, aportar empatía, que no simpatía, son 2 conceptos muy distintos. A veces van unidos, pero son muy distintos. ¿Por qué? Porque hay una altísima prevalencia de estrés postraumático. No hace falta recordar los tiempos del caballo, de la heroína, cuando veíamos a las mujeres prostituyéndose con una dosis de heroína. Hoy seguimos viendo que hay una prevalencia altísima en señoras absolutamente normalizadas, así entre comillas, como cualquier hijo de vecino, pero en cambio han sufrido eventos traumáticos y eso hay que atenderlo. Permítanme y discúlpeme si alguien trabaja en esa esfera. Una crítica que hago muchas veces a la atención a las mujeres maltratadas. Y es cuando ves una chiquilla que viene de fuera, que le ha engañado al novio, que la ha traído a España, que la han prostituido, que ha tenido que sufrir todo eso, que ha sido violada y que le estás diciendo, le preguntas, oye, estos recuerdos que tienes, estos despertares, estos flashbacks, esta ansiedad, este estrés postraumático, ¿alguien te lo ha atendido? No, a mí no, a mí es que me mandan aquí porque como he consumido, pues estoy incumpliendo las normas. Bueno, pues recordemos que hay una cosa que se llama estrés postraumático que no tiene nada que ver, o más bien, no solo tiene que ver con la guerra del Vietnam. Y que si hablamos de enfoque de género, esto es uno de los principales temas que hay que hablar. El estrés postraumático en las mujeres, también los hombres, fundamentalmente. Papel básico de la alianza terapéutica sin generar dependencia. Nosotros no somos dioses, pero hay que establecer una alianza terapéutica mucho más estrecha que lo que puede ser. Y recordar, bajo nivel de confrontación, hay que fomentar la motivación, no seguir diciendo, es que no te das cuenta que si consumes te ocurre esto. No, si yo me doy cuenta, pero mire, es que tengo este problema y repito, las limitaciones propias de mi patología. Tendré que apretar un poco porque quedan 15 minutos, 20, y quiero llegar a algunos aspectos más llamativos, ¿no? Bueno, soporte social, incorporar intervenciones específicas, algunas de las cosas las he comentado, ¿no? Objetivos terapéuticos, ¿qué destacaría? A ver, en primer lugar, debemos estabilizar los cuadros psiquiátricos. Eso es lógico. Pero a veces estabilizar exige como condición sine qua non el cese del consumo. Hay que disminuir los riesgos de recaída. Hay que aceptar, en muchos casos, pero nunca de entrada, la reducción del daño, pero nunca de entrada. Siempre tenemos que ir en la línea de conseguir una abstinencia, porque si no, el daño podrá reducirse, pero no suficiente, porque hablamos de patología dual. Hablamos de gente
donde el mínimo consumo de sustancias va a empeorar mucho la patología de base, ¿no? Y algo que permítanme que a veces mis colegas de sanidad quizás no entienden esto, ¿no? Obtener los medios necesarios para que el paciente tenga cubiertas sus necesidades básicas. Miren, sobre todo los que trabajan, y he visto alguna buena amiga en el grupo de asistentes, los que trabajan más directamente con las personas con problemas de drogas en general. Qué fácil es a veces decir, este es el tratamiento y hacerlo bien, ¿eh? Y pensar que luego esta persona, ese tratamiento, tiene que hacerlo en la calle. O tiene que hacerlo encerrado en una habitación, usando ahora de una persona que aprecio mucho, con el miedo de que es que me pueden entrar incluso a robar la medicación, ¿no? Entonces, todo ese tema tenemos que ser conscientes de que, aunque quizás no corresponda a un sanitario, sí tenemos que buscar las condiciones necesarias para que la persona las haga. Todo ello nos lleva, una vez más, a esa necesidad de algo tan cacareado, ¿no? Tratamiento interdisciplinar, pero que se vea. Ahora, interdisciplinar, ya la edad que tiene uno, y después de haber defendido tanto ese concepto, te lleva a que recuerdes algo fundamental. Interdisciplinar es saber de lo tuyo, que para eso te pagan, y por lo menos que te suene lo de otros. Si yo no sé para qué sirve el trabajo social, malo. Si yo no sé para qué sirve un terapeuta ocupacional, malo. Si porque no sé ciertas psicoterapias digo, no, ese tratamiento aquí todo es biológico, malo, pero también a la inversa. Si creo que una enfermedad se cura con un cambio social maravilloso en un mundo tan maravilloso que tenemos, malo. Si creo que solo la psicoterapia va a curar y no hay que tomar medicamentos, Dios mío, que son drogas, malo. Es decir, desarrollemos nuestra faceta profesional, pero conozcamos también la utilidad que tiene el resto de profesionales para poder ofrecer ese trabajo interdisciplinar. Bueno, fase de tratamiento y específicas, simplemente recordarás que hay específicas que son las equivalentes de toda la vida a las que podríamos tener dentro del modelo clásico de motivación de Prochaska y Clemente, ¿no? Lo que pasa es que se pone un nombre distinto a cada una. Yo en esto sí que soy también muy extremista. Me gusta que las verificaciones, las partes de tratamiento sean las clásicas, no las que cada uno se inventa, ¿eh? Las acogidas y similares, miren, hay las que hay. Tenemos el modelo clásico de motivación y, bueno, cierta modificación en un modelo de Miser, de Robert Drake, de varios autores clásicos en patología dual, que la única diferencia que tiene es que los tiempos son mayores, que el nivel de exigencia es mayor. Yo hay un momento que en la contemplación no me puedo alargar mucho para que un paciente no dual o de una dualidad menor, ¿no? Pase a la acción. Con el paciente con una patología dual grave, puedo estar, como decía, meses y a veces incluso años esperando a pasar. Y que a veces una fase precontemplativa, donde no habría que derivar a ningún paciente así, pero bueno, pues te dedicas a hablar de si la Hércules va a subir algún día o no, pues es inviable. Pero planteas una alianza más que terapéutica personal. Oiga, es que esto no es una intervención terapéutica, perdone, adherir a una persona a un sistema de tratamiento ya es algo terapéutico, pero sabemos que tardaremos mucho más. Decía que quería llegar a otra parte, y es la prevención de patología dual. Y cuando digo patología dual, quiero llamar la atención no la prevención, al cuidado de la salud mental, por toda vía. Miren, el por qué prevenirla, fundamentalmente porque tenemos dos grandes grupos de tirar, ¿no? Todos pensaremos en niños, en adolescentes, pero también, como decía antes, en esa patología psiquiátrica adulta que está en tratamiento y que tienen un riesgo, como decía, 5 o 7 veces superior a la población general, que ya es, ¿no? Pero también al trastorno mental común, porque olvidamos que lo más prevalente son los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, incluso los trastornos adaptativos, el malestar psicológico diario, al que no damos importancia, simple y llanamente porque quizás nadie apoya eso de forma mayoritaria con colectivos y con alabanzas, pero es el que afecta a la mayoría de la población. Recordemos la continuidad de cuidados. Este modelo muy clásico hace
yo creo que no hay que olvidarlo nunca. Y siempre estamos acá, en el tratamiento, en la prevención universal, pero yo voy a llamar la atención sobre estas dos áreas en la comunidad. Y no lo llamo yo humildemente. Llama la atención el Observatorio Europeo y entre el Observatorio alguien que me parece un fuera serie, como es Greg Burkhardt. La universal, que también es discutible si hacemos, porque la universal debe ser universal y universalizada. Es decir, va a la población en general, pero que vaya a toda la población. ¿Qué carajos es esto de la prevención escolar que tenemos hoy en día? Esto es prevención. ¿Qué hago prevención universal? ¿Prevención universal en qué? Como me he encontrado en un país, pero es que en mi tierra pasa igual. Un 3% de los escolares, eso es prevención universal. Es un diseño universal, pero no es universalizada. Pero como decía, hay dos campos donde yo creo que podemos avanzar mucho y podemos darle un gran zarpazo a la patología dual y a las adicciones en general, y sobre todo a las más graves. La selectiva y la indicada. Para cuando hablo de selectiva, ¿a cuál me refiero? Hay muchos grupos de riesgo, faltaría más, pero yo hablo esos que están comentando. Esas patologías donde sabemos que hay una alta prevalencia. Ese chaval que tiene un TDAH y que sabemos que hay una alta prevalencia, hay una alta probabilidad. O esa persona que tiene un trastorno de ansiedad, o como decía, que tiene una esquizofrenia, patologías que sean, pero sobre todo en la franja infanto-juvenil, ¿no? Ahí hay un riesgo. Esto no es estigmatizar, al revés. Estigmatizar es no atenderlo y dejar que acaben teniendo la evolución natural y lamentable de la enfermedad. Y luego la indicada. En esta comunidad somos, si no me confundo, los terceros, medalla de bronce. No en consumo de cannabis, que estamos los primeros, los segundos, nos van a buscar. Terceros en estudiantes, en escolares, según la última estudio del 2021, en estudiantes con criterios diagnósticos ya de dependencia del cannabis. Pero es que son consumos problemáticos todavía. A la UCA, ¿no? La UCA ve gente mayor, el chaval no se encuentra identificado. A la UCA o la UPCFA, como se llamen ahora. Mire, es que no tenemos esa capacidad de atención, incluso a veces legal, porque no está la titulación adecuada. Bueno, oye, hoy son 4.000, no sé la cantidad, ahora mismo hablo de miles, de chavales más, 20.000, no recordar, de chavales escolares que traen a la escuela, que se pueden ya pescar directamente, se pueden sacar, se pueden identificar, se puede intervenir con ellos. ¿Qué vamos a esperar? Que sean más problemáticos, que aparezcan todas esas otras patologías. Yo creo que la indicada y la selectiva, como decía, en las patologías concretas, hay que desarrollarla y esa es la apuesta. Siempre sobre la base, como decía, de una universalizada. ¿Por qué la importancia de la salud mental infanto-juvenil? Pues miren, porque el 60%, y repito, son datos muy conservadores, de los que consumen, de los jóvenes que consumen sustancias, tienen otra patología psiquiátrica. Como decía, es que ya no está entrando una minoría de patología dual, es que son un grupo mayoritario, absolutamente mayoritario, ¿no? Trastornos de conducta. Trastornos de conducta van asociados muchas veces al consumo de sustancias. No, es que más importante las reglas. Todo es importante porque una cosa, repito, retroalimenta a la otra. El TDAH, me parece muy bien el interés que se tiene. Soy de los que pienso también que a veces quizás está sobrediagnosticando. Es una opinión muy personal y sin ninguna base. Ya. Pero muy pocos son tratados porque también igual que se sobrediagnostica, mucha gente que dice, yo no quiero que le pongan nada. Si no le ponen un tratamiento, sepa usted, como lo veremos, que lo más normal es que su hijo o que su hija acabe consumiendo psicoestimulantes, ¿no? Esto es un clásico ideal. Es un escenario que hicieron tres autores, más de tres autores. Aparte de Aguilar Garzón y de Keller había más, hace ya bastantes años, pero se mantiene. Se estima que hasta el 60% de la dependencia de drogas podría evitarse si hiciéramos o tuviéramos una salud mental infanto-juvenil adecuada, entendiendo la asistencia y entendiendo la prevención de la salud mental, insisto. Luego ya, según aparezcan los consumos, los problemas de bullying, la violencia en general, ya introducido otras cosas, ¿no? Fíjense lo que podemos ganar si atendemos a esos colectivos. O cuando menos, como decía, con la prevención selectiva, no pido más. Con esos colectivos que tienen una patología como el riesgo es importante. Esta es la realidad y esta es lo que nos dice si podéis entrar ahí. Si podéis entrar. Miren, otro clásico, Keller. Keller es uno de los grandes epidemiólogos
que ha habido a nivel de psiquiatría y a nivel de drogas específicamente, ¿no? Bien, miren. Aquí vemos la gráfica de cuando empieza la patología psiquiátrica primaria, digamos, que tiene. Y aquí, cuando esta es la del trastorno secundario, del trastorno adictivo. Fíjese que tenemos prácticamente 10 años de diferencia. Es decir, el niño que empieza a enseñar la patita con una patología psiquiátrica no significa ni mucho menos que vaya a acabar teniendo un problema de sustancias, pero dado que tenemos un país con un gran consumo, inmenso consumo de drogas, bueno, pues mire, si hay disponibilidad y tiene una patología que ya per se tiene un alto riesgo, pues ya habrá que hacer algo. Pero es que además tenemos tiempo de sobra. No, si a mí me preocupa el consumo, oiga, ya, pero 10 años antes ya le está enseñando que tiene síntomas de poner en riesgo, ¿no? Por tanto, claro que podemos empezar mucho antes. Y repito una vez más, eso no es estigmatizar. Yo creo que uno de los motivos que ha llevado a este retraso a veces es el mal uso del estigma. Hombre, no diga que encima el niño va a ser adicto. Sí se lo digo, señora. Claro, si no hacemos nada, claro que va a ser. Y es lo que le falta. Esto en otro caso exactamente igual, donde vemos, por ejemplo, yo antes decía, hay un tronco, el tronco de la impulsividad, y las ramas es todo lo que vamos sacando. Son todas las patologías relacionadas con la impulsividad, relacionadas con la alteración que hablamos a nivel de sustrato neurobiológico del córtex prefrontal. Bien, pues miren, el trastorno de ansiedad, el trastorno de control de los impulsos, todos estos aparecían antes que los trastornos por uso de sustancias que ya aparecen en edades, como ven, tempranitas. Es verdad que aquí se nos va a mezclar porque van a aparecer los trastornos del estado de ánimo, la esquizofrenia, pero veamos que hay patologías que, repito, nos están avisando y con esa ventana que veían antes. Esto todo dejaré la presentación para recordarles que hace ya tiempo, como decía antes, el Observatorio Europeo está ahí insistiendo en, oiga, que este colectivo es amplio, que este colectivo, si quieren ustedes solucionar el problema de la patología dual, empiecen por atender estos casos, porque van a evitar el inicio más complejo del consumo de sustancias, las altas prevalencias y la complejidad que tiene la patología dual. Por tanto, entre otras muchas lecturas, les recomiendo esta. Y bueno, con ello concluyo y me encantaría compartir estos minutos con algunas preguntas, críticas, disparen al pianista, lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Bartolomé. Pues nada, justo antes de empezar con alguna pregunta que tenemos, quería compartir la pantalla del ciclo de adicciones porque nos consultaban dónde se va a poder ver la grabación. Pues aquí en el apartado de grabaciones webinars, durante la próxima semana subiremos esta sesión de hoy y toda aquella persona que la quiera consultar, pues ahí la tendrá en la página web del ciclo. Y dicho esto, te querían hacer alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Decían, Bartolomé, si, bueno, te daban las gracias por tus aportaciones, si se estudia e investiga suficiente en salud mental viendo los cambios tan rápidos que se van produciendo. A ver, los cambios no son rápidos, ese es el problema. Yo no, hay cosas que en un contexto como este prefiero no opinar, prefiero no decir, pero los datos están ahí. Pero no todo fue Putin ni todo fue la pandemia. Los cambios no son rápidos, los cambios se conocen. No es que se prevean, que aparte hay gente excelente que te hace previsiones muy acertadas, ¿no? Los cambios se conocen. Entonces, no hay tanta velocidad. Hay desinterés. Es histórico, cierto. Siempre se ha dicho que la salud mental es la cenicienta, ¿no? Dentro de la salud en general, ¿no? Entonces, hay investigación. Yo con los años cada vez me hago más, repito, más extremista en la implementación. Que siga todo el mundo investigando porque hace falta. La ciencia hay que apoyarla, hay que aportar. Pero lo primero que hay que aportar son soluciones mañana. Y cuando tenemos soluciones, yo hace nada, decía, hay temas donde no quiero entrar, estaba oyendo de propuesta de un plan piloto basada en ciertas cosas. Digo, oiga, desde el año 90 y pico tiene usted programas con evidencia científica en eso. Y viene ahora a descubrirlo. Entonces, hay que seguir investigando, vale, pero lo primero es que hay que dar resultados.
Hay que implementar. Estaba comentando antes el de recobrar, porque lo he vivido, recobrar la prevención universal universalizada. No hace falta investigar para eso. No vamos a encontrar grandes investigaciones en las líneas farmacológicas, por ejemplo, porque sabemos que detrás es lícito, hay intereses. Bueno, si no voy a generar negocio, pues no saco el fármaco. Yo he desarrollado, investigador principal, muchos fase 2 y sé que a veces dicen, bueno, esto parece un buen fármaco, ya, pero es que no hay demanda suficiente. Entonces, síganse investigando, pero tengan claro una cosa, con la evidencia científica existente, y esto no es la opinión de una persona ni de dos, eso se llama PubMed, miren ustedes artículos, buscan revisiones, metaanálisis, tenemos sobrado conocimiento en tratamiento como en prevención para poder afrontar el problema de las drogas en general. Igual. Pues bueno, te felicitan Bartolomé, está también tu colega Luis Alfonso que se ha conectado finalmente. Y nada, de momento no hay ninguna otra pregunta. Dejamos nada, un par de minutos por si alguien se anima. En este tiempo, nada, recordar a todos los asistentes que ahora cuando se cierre la sesión les va a aparecer un certificado, bueno, un cuestionario que deben rellenar si quieren pues luego recibir el certificado de asistencia a este webinar, como hemos hecho con todos los anteriores. Luis Alfonso, creo que quiere decirte algo, Bartolomé. Don Luis ha pedido la mano, creo. Sí, ya, claro. Hay un par de cosas. Primero, reconocer la claridad de tu exposición, que me ha parecido muy buena, muy didáctica, con diferentes aspectos. Ahora bien, tengo algunas dudas en relación con el tema de prevención, porque incluso hay algunos autores que hablan de que la patología dual es una especie de entidad nosológica independiente, que es distinto digamos, a las dos entidades que actualmente dan el nombre al problema, un problema por uso de sustancias y otro problema de salud mental que concurren, que se combinan, pero hay gente que dice que no, que desde el principio esto es una entidad nosológica que comparte síntomas y signos de ambos trastornos, pero que es una entidad distinta. ¿Es posible hablar de prevención de patología dual? Lo estamos comentando antes, Luis. O sea, efectivamente hay unas bases etiológicas comunes, o por lo menos hay un modelo de eso. Y por supuesto, esta unidad también es cierto, y tú bien lo sabes, que con los años se ha ido difuminando un poco. Al principio había como un interés que hubiera una entidad nosológica específica, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿es posible prevenir precisamente lo que estaba comentando al final? Claro que es posible prevenir. Claro que podemos detectar a los niños con trastorno de conducta antes que empiecen el consumo de sustancias. Podemos detectar a los niños que tienen TDAH, estaba comentando, antes de que empiece, claro, porque hay unas bases comunes. Entonces, eso se puede detectar. El problema es cuando no trabajamos la salud mental en general, cuando nos preocupamos solamente del último problema que surge. En su día se llamó trastornos de la conducta alimentaria, hoy se llama suicidio, mañana no sé, antes se llamó bullying. Pero a ver, no damos cuenta que todo es lo mismo, viene del mismo tronco. Y que si prevenimos eso, podremos prevenir todas las patologías relacionadas con los trastornos y con todos los impulsos que la base. Entonces, por supuesto que se puede hacer. Otra cosa son ya patologías muy concretas y distintas. Un trastorno bipolar con la relación con consumo de cocaína. Pero el gran grupo, evidentemente, va muy unido. Por eso también no hay que extrañarse cuando una persona tiene varias patologías. Es que, mire, es normal, es como un trastorno de ansiedad, ¿no? Oiga, ¿tiene usted trastorno de ansiedad generalizada? Ah, vale. Y además tiene crisis de pánico. Dos. Y además tiene usted un TOC. 3. Y además tiene, es que es un trastorno de la ansiedad, que es normal, ¿no? Entonces, por supuesto, estoy convencido que se puede, pero cuando menos, como decía antes, si trabajamos a nivel de selectiva en las patologías de más prevalencia o de más riesgo de consumo, seguro que vamos a mejorar infinitamente. ¿Cuánta gente está sin atendida en una unidad de conductas selectivas? Como esas son los antecedentes, ves que ya fue atendido hace años, la jovencita,
o una patología que tú claramente estás relacionando con el consumo. Se puede prevenir, por supuesto. Muchas gracias, Bartolomé. Te saludan desde Washington. No sé si Luis Alfonso quiere aportar algo más. También Andrés había levantado la mano, Andrés Iborra. Sí, Javier, Sí, gracias. Bartolomé, has hablado de los modelos para intervenir de una forma integral y de las personas responsables en las decisiones en esto que crean que se debe hacer así, de la coordinación de los equipos. Pero ¿es realmente el presupuesto sanitario destinado a la salud mental lo único que hará paliar o hace paliar en algo la problemática que tenemos encima? ¿Solamente el tema del presupuesto o qué factores consideras que se pueden añadir para mejorar todo esto? Gracias. Mira, los temas de los presupuestos, es cierto que se invierte muy poco en salud mental en general, drogas en particular. Eso es cierto, esto es matemática, tampoco hace falta más. Pero yo, aprovechando que está Luis, mira, yo creo que lo que hay que hacer es abrir la mente, abrir la vista. Esto no es un ploteo malo. Como el asistente va a decir, estos dos son amigachos y están ahí. No, vamos. Y una cosa que le debo a Internet, y siempre lo digo, cuando empezó Internet en 1996, es haber conocido al doctor Luis Alfonso Bello. Cuando tú conoces gente de fuera y ves situaciones de fuera y dices, ay, esto yo podría. No la tontería siempre de bienvenido a Mr. Marshall, ¿no? Es decir, Luis está en Venezuela entonces, cuidado, cuidado. De Venezuela, pero Venezuela. No eso de, en tal país maravilloso, los suecos, o ahora todo el mundo está con el modelo islandés. Dios mío, Islandia es Islandia, coño, esto es España. Pero, claro que se puede adaptar, faltaría más. Entonces, cuando ves cosas afuera, y cuando ves además países humildes estirando el chicle, diciendo, ¿y cómo puedo buscar lo más eficiente? Porque esos de verdad no tienen presupuesto, pues dices, joder, en mi tierra puedo hacer esto. Todo el presupuesto es imprescindible. Es una vuelta de hoja. Eso es imprescindible. ¿Se ha gastado? No se gasta. No se gasta nada de lo necesario. Pero también los profesionales tenemos que ser conscientes. Viendo lo que hay fuera y viendo esa audiencia que estaba diciendo que se genera de forma muy metodológica, muy correcta, muy seria, pero en países que quizás no son Gringolandia y compañía, pues podemos ir avanzando, porque depende mucho también de la forma que tengamos cada uno de nosotros de trabajar, no solamente de que nos den más dinero o menos dinero. Entonces, más presupuesto siempre, nunca va a ser suficiente, eso está claro. Pero también hablamos un poquito la mente y como decía, adaptémonos a las necesidades, por Dios, que es que la diputada lo decía muy bien al principio y lo comentaba yo también. Claro, es que ¿dónde están? O sea, los menores que están consumiendo sustancias que tienen otra patología que solamente estamos atendiendo en parte. La patología dual hoy ya no es solamente la esquizofrenia. Ya no es solamente el trastorno bipolar. Ya es toda alteración de la salud mental que tienen los adolescentes. Y los que trabajamos en drogas sabemos perfectamente, tenemos que ver eso y decir, miren, es que no podemos, ya no es lo mismo, es que vienen distintos, es que la sustancia es la misma, pero vienen distintos. Bueno, pues abrámonos a eso y, como decía, veamos experiencia de otros países porque se aprende mucho. Mira, yo, para acabar, solo voy a poner un ejemplo. Yo no estoy en el año 2011 que gobernaba en Brasil, me da la impresión de que sería. Igual me confundo. En el año 2011, Brasil, ¿te acuerdas? Y Luis conocerá mal el caso y otra cosa que no funcionara. Luego, por falta de presupuesto, es posible, dijeron, mire, estamos ya cansados de violencia y de drogas. Y se acabó. Por ley, todos los colegios públicos tendrán un programa de prevención escolar de tal tipo, en tal etapa, otro en otro, buscando conceptos concretos. Y no buscaron su programa de prevención. Utilizaron los programas que ya estaban publicados con evidencia científica más que demostrada. Entonces, a veces ver eso, y lo hacían los brasileños, porque tenían un grave problema. Insisto, luego el presupuesto quizá lo afectó y no pudieron. Por tanto, dinero, simple, y luego ver fuera y ver al más humilde siempre. Al que menos tiene, porque ese es el que más le va a sacar, más eficiencia le va a sacar al peso, al euro que Si me permites, aquí hay una pregunta que yo, antes de que me la paséis, lo diré, la respondo ya de entrada, ¿no?
que me preguntan, ¿habría que introducir a psicólogos clínicos en los centros educativos en colaboración con los orientadores educativos para así poder implementar programas de hospital o que tengan la capacidad de prevenir de una manera integral desde la escuela? Bueno, yo a esa pregunta lo que tengo que responder es, en primer lugar, la figura de la psicología es fundamental. En segundo lugar, la figura, o sea, no hay que mentir respecto a psicólogos. Psicólogos, recuerden que hay 3 tipos de psicólogos. Uno puede ser ministro, graduado solo. El otro, máster general sanitario, puede trabajar en privada. El tercero, psicólogo clínico, tiene que ser especialista. Este país no dispone de suficientes psicólogos clínicos. Hay que cambiar la ley. Eso está así claro. Todo lo que sea, voy a enviar. Mire, la idea puede estar bien, pero evidentemente necesitamos personal y personal formado en esto. Tiene que estar la psicología como la enfermería, en los centros escolares me parece imprescindible. Es una opinión personal. Con los orientadores educativos, imprescindible. Tiene que haber orientadores educativos con una carga adecuada para responder a las necesidades de cada centro escolar que tienen escrito, imprescindible, porque esa es una historia. Trastorno de conducta, consumo de sustancias, muy bien, salud mental infantil, tal, AUCA, pero ese chaval luego queda desplazado de su sistema y no tiene el apoyo adecuado y queda fuera. Entonces, eso es un trabajo muy bonito, muy necesario y que haría reducir mucho el problema de la patología dual en adolescentes, que es un ejemplo de la integralidad que se puede. Entonces, por supuesto que haría falta. Otra cosa es, digamos, la realidad. No volvamos a decir, queremos 16 psicólogos por 100.000, porque hace falta 150 años, y es un dato que tengo analizado, 150 años a golpe de la producción de psicólogos que estamos haciendo cada año. Entonces, figura imprescindible, pero eso ya es un tema solo presupuestario, sino de recursos humanos que no hacen falta. Pues muchas gracias, Bartolomé. No sé si hay alguna cuestión más. Alguna de las manos levantadas supongo que sería de las cuestiones anteriores y no vemos nada tampoco por el chat. Así que bueno, ya hemos cumplido la hora y si nada, dice lo contrario, pues vamos a despedir a Bartolomé, agradecer pues su participación hoy en este último webinar, a la Diputación de Alicante por esta iniciativa, a Mari Carmen Jover, a todas las personas que han participado desde el primer día. Y nada, Bartolomé, no sé si quieres despedirte de alguna forma o mandar un último mensaje y si no, pues ya cerramos la sesión. Solo por acabar, estaba mirando aquí, ahí a la derecha, tengo el panel, ¿no?, de asistentes, al menos a los que conozco. Hay una cosa que siempre hay que decir y es agradecerle, pero caso que no voy a identificar para que no me diga nada y menos por los años que vamos acumulando, pero agradecer el trabajo que se ha hecho todos estos años, cada persona en su sitio, y que tengan una cosa clara, es que se puede afrontar esto de verdad, y que esta comunidad y esta provincia en particular lo ha hecho, y podemos seguir haciendo. Y estoy convencido además de que es algo muy vocacional, eso es evidente, es vocacional, y que tenemos gente más que suficiente para afrontar el tema. Pero necesitamos todos adaptarnos a la realidad que hay ahora y, bueno, ir ajustándonos un poquito lo que hay. Así que animarles a seguir porque la verdad que es un orgullo estar con la gente con la que estamos hoy acá y poder compartir con vosotros, y muchísimas gracias. Pues lo dicho, muchas gracias. Nos preguntaban cuándo sale el cuestionario para rellenar. Nada, ahora cuando cerremos la sesión de Zoom, antes de finalizar, aparece directamente y ya lo recibimos y nosotros gestionamos todo el tema del certificado de asistencia. Así que lo dicho a Bartolomé, muchas gracias, a Luis Alfonso, a Andrés, a todos los participantes y nada, esperemos que haya más ciclos en otras ocasiones y saludos a todos. Buenas tardes.